Welcome everybody. Esta es una clase más donde les voy a hablar sobre los diferentes tipos de verbos en inglés. Los verbos se pueden clasificar de varias formas, pero hay dos categorías que quiero destacar: los verbos auxiliares y los verbos principales. Los verbos auxiliares no tienen significado propio, sino que son esenciales para la estructura gramatical de una oración y se utilizan junto con los verbos principales. Existen tres verbos auxiliares primarios que son los siguientes: el verbo to be, to have y to do. Cada uno de estos verbos también puede funcionar como verbo principal, lo cual puede resultar confuso. Sin embargo, a continuación les presento algunas estructuras y ejemplos para comprender mejor sus usos. El verbo to be, cuando se utiliza como verbo principal, significa ser o estar. Sin embargo, como verbo auxiliar se emplea para formar los tiempos continuos y en algunas ocasiones la voz pasiva en inglés. Por ejemplo, you are learning English. Está en tiempo continuo. Si se fijan, la estructura se compone de pronombre, verbo to be como verbo auxiliar, verbo principal con ing más el complemento. Ahora vamos a hablar del verbo to have. Este, como verbo principal, significa tener, y como auxiliar se emplean en los tiempos perfectos. Por ejemplo, I have finished the class. Está en tiempo perfecto esta frase. Si se fijan bien, la estructura es la siguiente: pronombre, verbo auxiliar to have, verbo en participio, que es el verbo principal, y el complemento. El verbo to do, como verbo principal traduce hacer. Sin embargo, cuando se utiliza como auxiliar, se trabaja con frases negativas e interrogativas del tiempo presente simple en inglés. Por ejemplo, tenemos la siguiente frase: I do not understand. Esta es una frase de presente simple y el auxiliar lo tenemos aquí. Si se pueden dar cuenta, es una frase que está negando y el auxiliar va antes del not. Cabe resaltar aquí que este auxiliar es tanto do como does y esto varía según el pronombre personal. Do you understand? Esta es otra frase de presente simple, pero es interrogativa. Y si se dan cuenta, el auxiliar no tiene traducción. Se utiliza para formar la pregunta. Este fue un breve resumen. Ahora les hablaré sobre los verbos modales, que son verbos auxiliares utilizados para modificar el significado del verbo principal. Un verbo modal expresa habilidades, capacidades, permisos, obligaciones o necesidades y ajusta el sentido del verbo principal en esa dirección. Los verbos auxiliares primarios que hemos visto como to be, to have y to do se conjugan según los pronombres y el tiempo gramatical. En cambio, los verbos modales que vamos a ver a continuación no varían según el pronombre ni el tiempo y por lo general siempre necesitan de un verbo principal. En mi canal ya tengo un video donde les explico los verbos modales en inglés. En resumen, tenemos can, que significa puede, puedo. She can run. Si revisamos su estructura gramatical, tenemos el pronombre más el auxiliar, que es el mismo verbo modal, y seguidamente el verbo principal. Tenemos could. Este es el pasado de can y traduce pude o podría. I could help you. Tenemos may, puede que. It may rain. It may rain. Might, que también significa podría. I might call you. I might call you. Tenemos el verbo modal must. Se usa para un deber. You must be here in the afternoon. Ahora hablaremos sobre los verbos principales que tienen su propio significado y pueden usarse solos en una oración. Dentro de los verbos principales hay distintas categorías. Estos son verbos de acción, verbos de estado, verbos transitivos, verbos intransitivos, verbos regulares y los verbos irregulares.
Los verbos de acción indican una acción que se realiza como por ejemplo run, walk, jump, play. Ejemplo, she runs every morning. Ella corre todas las mañanas. Los verbos de estado expresan un estado o condición y no suelen utilizarse en formas continuas, como por ejemplo el verbo to be es un verbo de estado, el verbo know es el verbo saber y el verbo like es el verbo gustar. Ejemplo, I know the answer. I know the answer. Los verbos transitivos son aquellos que necesitan un objeto directo para completar su significado. Por ejemplo, I read book. I read book. Los verbos intransitivos, por el contrario, no requieren un objeto directo. Por ejemplo, she sleeps. Esto significa que la oración no necesita un complemento y puede terminar ahí, a diferencia de los verbos transitivos. Los verbos regulares. Estos forman el tiempo pasado y el participio. Es decir, cuando hablo de participio es cuando formamos los tiempos perfectos y esto lo logramos únicamente añadiendo de o ed al final del verbo. Por ejemplo, play. Siendo este un verbo regular, lo único que hago para hablar en pasado es añadir ed al verbo y listo. Played. Por ejemplo, they played. Los verbos irregulares no siguen una regla fija para formar el pasado y el participio. Por ejemplo, el verbo go. En pasado es went y el participio es gone. Ya es completamente diferente. En la descripción les dejo los enlaces de algunas clases que complementan ciertos temas de estos videos. La estructura gramatical para formar oraciones con los verbos principales es pronombre más verbo principal más complemento. Si queremos negar esta oración, lo único que hacemos es utilizar el pronombre, el auxiliar do o did si estamos en pasado, junto con not, y el verbo principal y el complemento. Para formar la interrogativa utilizamos el auxiliar do o did. Seguido tenemos el pronombre más el verbo principal, complemento y terminamos con el signo de interrogación al final. La última categoría son los verbos frasales o los famosos phrasal verbs. Estos se forman con un verbo principal y una preposición o adverbio y crean un significado distinto al del verbo original. Por ejemplo, get up traduce como levantarse. Si analizamos la traducción por separado, get significa conseguir u obtener y up es una preposición que significa arriba, pero los dos juntos significa levantarse. Give up. Give significa dar y ya saben que up significa arriba. Y así hay muchos verbos frasales en inglés que son muy importantes aprenderlos. Aquí les dejo algunos videos que les ayudarán a profundizar ciertos temas vistos en esta clase. Muchas gracias por ver este video y espero que sigan aprendiendo inglés conmigo. Hasta la próxima.